Bien, muchachos, sigamos. Nos toca ver ahora los factores productivos. Estos factores productivos vienen a ser todos los elementos que se requieren para poder producir, ¿no? Imaginemos pues en la panadería, ¿no? ¿Qué requeremos? Panaderos, mesas, harina, horno, infraestructura, ¿no es cierto? Sal, azúcar. Entonces, todo eso que se requiere, a eso se le llama factores productivos. Lo cual es muy importante para poder producir. Mira acá, ¿no? Ya te mencioné, todo elemento que se requiere para poder producir bienes y servicios, a eso se le llama factores productivos. Los factores con los cuales vamos a trabajar van a ser el factor naturaleza, el trabajo, capital, empresa y Estado. Revisemos cada una de ellas. En el caso de la naturaleza, ¿no? Decimos, la naturaleza es el elemento preexistente al hombre. Si nos dicen elemento preexistente al hombre, significa pues que el hombre no lo ha creado, que ese elemento existe, ¿no es cierto? Zonas donde la naturaleza sea más prodigiosa, olvídate, son países que tienden a mejorar su calidad de vida, ¿no? Mira, por ejemplo, acá en Sudamérica, Bolivia, con su gas en Tarija, o Perú con los recursos naturales, específicamente los minerales. Venezuela, que tiene petróleo, pero lamentablemente para ellos el precio del petróleo se ha reducido. ¿Ok? Este factor naturaleza voy a poner, por ejemplo, a las chacras. ¿Ok? Entonces, estas chacras, cuando son alquiladas, al dueño de la chacra le van a dar un pago, que es la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la retribución al dueño de esa naturaleza? Se le llama renta. Profesor, ¿y la tiza? ¿Esta tiza será un ejemplo de factor naturaleza? No. Esta tiza no, porque esta tiza ha sido creada por el hombre. Entonces, esta tiza es desplazada, no es naturaleza. Más adelante vas a ver en qué factor encaja. El siguiente factor es el factor trabajo. El trabajo, vamos a diferenciarlo del consumo rápidamente, mira. En ambos casos, tanto en el trabajo como en el consumo, se aplica la energía física y mental. En ambos casos. La diferencia está que cuando trabajamos, aplicamos nuestra energía, pero para crear bienes y servicios. ¿Te das cuenta? En cambio, si tú aplicas tu energía para satisfacer tu necesidad, eso se llama consumo. Mira, un futbolista profesional, él aplica su energía para brindar un servicio. Él está trabajando. Esos jóvenes futbolistas, desde el momento que están calentando, mira, ve, tienen armonía en el cuerpo, cómo dominan la pelota, cómo la patean. Ellos trabajan. En cambio tú, cuando juegas pelota, tú no creas un servicio. Lo que estás haciendo tú es aplicar tu energía para satisfacer tu necesidad. O sea, lo que tú estás haciendo se llama consumo. ¿Entienden la diferencia? El profesor trabaja, porque el profesor está aplicando su energía física y mental para brindar un servicio. En cambio, el estudiante aplica su energía, pero para satisfacer su necesidad, que es la de incrementar su conocimiento. Entonces, el estudiante está realizando una actividad de consumo. ¿Ok? El siguiente factor. Me olvidaba. La retribución al factor trabajo. Mira, ve, nos olvidamos esta partecita. ¿Cómo se llama la retribución al trabajador? Se llama salario, ¿no? Salario derivada de sal, porque con sal se pagaba al soldado romano, ¿no? Entonces imagínate en esa época que se te caiga sal, se te estaba cayendo dinero, ¿no es cierto? El tercer factor
llamado el capital, ¿no? Viene a ser los objetos. Mira, ve, el capital viene a ser un bien, pero ojo, este es un capital físico, ¿ok? Capital físico. Cuando quiera hablar de dinero, voy a hablar de capital financiero. Si yo te menciono en economía solamente capital, tácitamente que entendemos que es un capital físico. Por lo tanto, decimos que ese capital es un bien, pero es un bien que va a ser usado por las empresas, o sea, por las unidades productivas. Estas empresas usan estos bienes para crear nuevos bienes y servicios. Ejemplo de capital vienen a ser las máquinas y los insumos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, compara tú el horno en una panadería y el horno en tu casa. Si bien es cierto, ¿no?, ambos se usan para generar alimentos, ¿no?, la diferencia está en las características de ese horno que se usa en esa empresa, ¿no? Son hornos industriales, hornos más potentes, más fuertes. El horno o cocina de tu casa es más pequeña, uso familiar, ¿no es cierto? Entonces no vayas a perder rastro, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿no?, ¿el horno usado en la casa es capital? Y los alumnos muchas veces cometen el error y dicen sí. Y obviamente la respuesta es no, porque ese horno está destinado a la satisfacción de la necesidad de la familia, mientras que el horno de esa empresa está destinado a la elaboración de un producto que posteriormente va a ser vendido. ¿Ok? Profesor, acá viene el problema, ¿no? Cuando nos dicen que la retribución al capital es el interés, ¿no es cierto? El interés. Entonces, muchas veces entramos en el problema de cómo un objeto, ¿ok?, el dueño de un objeto puede recibir como compensación un interés, ¿no? Si el interés se define como el precio del dinero, ¿no? Ahí viene el problema que tenemos que solucionar. Lo que pasa que acá hay un mercado de capitales en el cual estos objetos muchas veces se tienden a alquilar. Y este mercado de servicio de capitales, ¿ok?, en el mercado de servicio de capitales se conoce como la compensación por brindar el servicio de ese capital, se le conoce con el nombre de interés. ¿Te das cuenta? O sea, no te estoy diciendo que yo tengo el bien, sino que hay un servicio que brinde ese objeto. Y el pago, la compensación por ese servicio que vende ese objeto, ¿ok?, se llama interés. Después tenemos dos factores más, ¿no? La empresa, que se encarga de organizar, y el Estado, que se encarga de regular. Diferenciemos. Cuando decimos la empresa organiza, significa que la empresa va a juntar, va a reunir a los tres factores clásicos, ¿no? Los junta y crea los bienes y servicios. Por esa acción de organizar la producción, el pago que se le da al propietario de la empresa se llama ganancia. El Estado lo que hace es regular la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando regula la economía, ellos hacen respetar primero el marco jurídico para que los contratos se puedan dar, ¿no es cierto? Segundo, también el Estado a veces participa en aquellos sectores donde el sector privado no interviene. Por ejemplo, el Estado es el que construye carreteras, porque al sector privado no le es rentable hacer las carreteras. El Estado las hace y las da en concesión para que el sector privado las administre, ¿no? Cobran su peaje, mantienen las pistas en buen estado, les ponen las caneletas, las pintan, dan el servicio mecánico a los carros que se averían, ¿no? Esa es su función reguladora. Por lo tanto, al ejercer esa función reguladora, la compensación económica que recibe el Estado es a través de los tributos. ¿Ok? Bien, muchas gracias.